Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión número 20 de hoy, 24 de julio del 2021. Para nosotros es un honor tener la presentación del doctor Manuel Sánchez Luna, jefe de neonatología del Hospital Ignacio Marañón de Madrid, España, y a su vez presidente de la Asociación de Neonatología de España, de la Sociedad Española de Neonatología de España. Muchas gracias, doctor Manuel Sánchez Luna, por aceptar esta invitación en un tema que es sin duda para nosotros será muy enriquecedor. El tema, como ustedes saben, como lo habíamos venido anunciando, es protección del pulmón inmaduro, las nuevas perspectivas en lo que se refiere a pulmón inmaduro. El doctor Sánchez Luna, como ustedes saben, es un referente en lo que es ventilación. Sobre todo recuerdo este artículo del que hemos aprendido muchísimo de ventilación con volumen garantizado más ventilación de alta frecuencia. Y sin duda, bueno, hoy nos hablará de todas las novedades acerca de la pulmón inmaduro. Muchas gracias, doctor Manuel. Bienvenidos todos. El doctor Alejandro Quesada Chalita, del presidente de la Asociación de Neonatólogos de Nayarit, será quien presentará al doctor Manuel Sánchez Luna. Muchas gracias y bienvenidos. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Un lugar en el que los colores cobran vida, donde lo extraordinario es algo de todos los días. ¿Cómo explicas una playa bajo tierra?
donde la diversidad de su naturaleza la experimentas continuamente. Un lugar donde el amor nace en cada mirada. ¿Cómo explicas un green dentro del mar? Una magia única que te transporta a lo fantástico. Un lugar místico. Un lugar que despierta tu emoción. Es real. Riviera Nayarit. Pues buenos días, tengan todos ustedes. A nombre de la Federación de Neonatología, encomendada por nuestro presidente, el doctor Moisés Quiles, doy la más cordial bienvenida al doctor Manuel Sánchez Luna, el cual nos va a hacer el gran favor y el gran honor de estar aquí con nosotros en esta nuestra 20ª sesión académica, en la cual vamos a hablar sobre protección del pulmón inmaduro, nuevas perspectivas. Vamos a hablar sobre el largo currículum del doctor. Lo tuve que resumir un poco, él me dio autorización previamente. Él pues inició prácticamente como residente de pediatría en el Hospital de la Paz de Madrid, hizo su tesis en el 91, de hipertensión pulmonar. Es actualmente el jefe de servicio del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Es profesor titular de pediatría de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es el presidente de la Sociedad Española de Neonatología, fue vicepresidente de la Asociación Mundial de Medicina Perinatal, al igual que presidente de Neonatología de la Asociación Internacional. Ha hecho varias estancias internacionales, dentro de estas las más importantes, en el 2005 en Denver, Colorado, al igual que en el 2015 colaboró con la Universidad de Toronto. El doctor Manuel Sánchez pues tiene más de 200 publicaciones científicas a nivel internacional, 48 libros y capítulos escritos, al igual que múltiples conferencias internacionales. Estamos hablando de más de 300, por lo cual el interés del doctor en particular, me lo comentó el día de ayer que estuvimos en contacto, es la fisiología respiratoria y protección pulmonar, al igual que las infecciones respiratorias y la nutrición personalizada en el recién nacido. Pues antes que nada, agradecerle al doctor Manuel Sánchez Luna. Bienvenido, buenas tardes en Madrid, buenas tardes aquí en México, en Nayarit, aquí específicamente en Tepic, doctor Manuel Sánchez. Le agradecemos mucho su participación y posteriormente esperemos que nos pueda dar nuevas ponencias sobre infecciones respiratorias y nutrición personalizada, que también es algo que usted maneja perfectamente bien. Pues bienvenido, doctor, lo dejo con el auditorio. Pues muchísimas gracias, estimado y querido Alejandro, querido Moisés. Es un placer para mí estar hoy, esta mañana vuestra, esta tarde aquí calurosa en Madrid, para compartir un rato y hablar de un tema que me apasiona, que es la protección del pulmón inmaduro. Bien, cuando empezamos a hablar de preparar esta sesión, quise enfocarme, porque es muy complejo, en quizás las novedades más importantes que en los últimos años hemos aprendido en el manejo de nuestros recién nacidos más inmaduros, exclusivamente en este grupo de población. Estos que cada vez sobreviven más pequeñitos, más temprano, y que a la vez tienen más riesgo de tener secuelas. Bien, es importante empezar diciendo que quizás lo que estamos viendo en este momento es una situación completamente distinta. Yo creo que todos recordarán, hace años hablábamos de que los recién nacidos más inmaduros tenían un problema que se llamaba enfermedad de membrana hialina, que era una situación de dificultad respiratoria muy grave, en la cual los niños con falta de surfactante era necesario colocarles en equipos de ventilación mecánica muy agresivas con concentraciones muy elevadas de oxígeno. Y estos niños, algunos sobrevivían, algunos otros no. Y los que sobrevivían en algunos casos lo hacían con secuelas muy graves respiratorias. Bueno, esta enfermedad de membrana hialina ha desaparecido
No hablamos ya de ella desde hace bastantes años y preferimos hablar del cuadro de dificultad respiratoria relacionado con la prematuridad. ¿Por qué? Bueno, la enfermedad de membrana hialina era una situación de daño histológico relacionado con la prematuridad, la ventilación mecánica, la administración de oxígeno y algunos factores más. Y esto ha desaparecido porque nuestros niños más inmaduros nacen ahora más preparados, más cuidados antes, durante y después del nacimiento, fundamentalmente por el trabajo de nuestros compañeros obstetras. La maduración antes del nacimiento, el cuidado en el parto y la estabilización durante el momento del nacimiento, ayudando a estos niños a respirar, no siendo agresivos en el momento de la reanimación, ha hecho que estos pulmones estén mejor, estén más cuidados y además la posibilidad de administrar apoyo respiratorio no invasivo desde el principio, junto con la posibilidad de administrar surfactante precoz, ha hecho que los cuadros de dificultad respiratoria hayan cambiado extraordinariamente en su fisiología y, por supuesto, en tanto sus complicaciones a corto, a medio y largo plazo. Hoy, por lo tanto, hablamos de cuadros de dificultad respiratoria relacionados con la prematuridad. Bien, si vamos al momento del paritorio, y estos son vídeos nuestros de nuestra unidad, vemos que en todos los niños de menor de 32 semanas es importante cuidar la transición del pulmón en el momento del nacimiento. Aquí pueden ver cómo en nuestra unidad utilizamos equipos de monitorización de la función pulmonar con apoyo respiratorio no invasivo, en el que podemos ver, como pueden estar viendo en este momento, cómo la aplicación de presión positiva en este momento es continua, no intermitente. La vía aérea nos permite conocer si la entrada y la salida de gas al pulmón es eficaz. Podemos ver el CO2 expirado y los volúmenes pulmonares que va haciendo el propio recién nacido, en el cual estamos aplicando presión positiva. En este otro caso estamos administrando la presión positiva intermitente, no invasiva, igual con un equipo de monitorización de la función pulmonar. Intentamos que la vía aérea esté bien abierta, esté permeable para ayudar a la estabilización del pulmón. Y fíjense qué interesante, al disponer de estos equipos podemos ver, como es en este caso, la cifra de volumen de gas que entra, pero estamos viendo que solamente hay una entrada de gas, pero no hay salida de CO2 expirado. Por lo tanto, esta ventilación en este caso está siendo inadecuada. Bueno, les quiero simplemente transmitir que desde que conocemos mejor la fisiología de la transición de la respiración desde el momento de nacimiento, somos capaces de analizar en qué momento y de qué manera tenemos que prestar esta ayuda respiratoria a los niños. Y sabemos que no todos son iguales y en cada uno de ellos tenemos que administrar las ayudas respiratorias que necesiten. Miren, este es un estudio que publicamos, que lo hizo Gonzalo Ceballos en nuestra institución, ya se publicó ya en el año 19, hace 2 años, donde hicimos una aleatorización de la reanimación en niños de menos de 32 semanas, en el momento del nacimiento, del empleo de estos monitores de función pulmonar, en los cuales, en la mitad de ellos, la persona que hacía la reanimación podía ver lo que estaba pasando, era visible, y en la otra mitad, la reanimación se hizo un poco a ciegas, como tradicionalmente se hacía, simplemente vigilando el movimiento torácico del niño, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la saturación. Bueno, cuando hicimos este estudio, nos llamó la atención que una vez que analizamos los datos después, cuando ya habíamos terminado y vimos qué había ocurrido cuando la persona que hace la reanimación ve o cuando no ve lo que está pasando en los pulmones de los niños, pues nos llevamos la sorpresa de que cuando el monitor está tapado, está escondido, no se ve, la cantidad de gas tidal que se administra a nuestros recién nacidos prematuros es significativamente mayor. Fíjese que de media 7 mililitros por kilo comparado con 5,8 cuando el monitor es visible. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos que el gas tidal que se utiliza durante la ventilación con presión positiva en estos niños, fundamentalmente antes de la intubación, si es que la van a precisar, sea inferior a 6 mililitros por kilo. Y pueden ver, además, lo que es interesante, cómo en aquellos niños en los que no pudimos ver, no se pudo ver durante la reanimación, los datos de la función pulmonar, el CO2 expirado era significativamente más bajo, lo que significa
que no solo se utilizaron volúmenes tidales mayores, sino que se hiperventiló a los niños. Esto es un estudio sencillo, es un estudio que nos demuestra de forma muy clara cómo es necesario vigilar y monitorizar lo que hacemos en el paritorio, en el momento de atender a estos recién nacidos tan inmaduros. Y tiene una trascendencia enorme, fíjense, porque es que además estos datos son mucho más llamativos en los niños de menor de 28 semanas de gestación. En esta gráfica pueden ver a la izquierda, en aquellos niños en los que hicimos la reanimación sin ver el monitor de función pulmonar, como la cantidad de gas tidal que administramos fue significativamente mayor, sobre todo en el grupo de menos de 28 semanas, en azul, comparado con el grupo en los que se vio el monitor y se pudo controlar mejor la función pulmonar. Así que esto es importante. Pero ¿esta importancia es simplemente teórica o tiene alguna trascendencia? Miren, solo para que se hagan una idea. Este es un estudio que publicaron hace ya algún año, en el año 18, un grupo australiano, donde confirmaron cómo la administración en niños muy prematuros, también de menos de 28 semanas, 32 semanas de gestación, de volúmenes tidales mayores a 6 mililitros por kilo, se asoció de forma significativa al desarrollo de hemorragia intraventricular, pero sobre todo hemorragia intraventricular grave, grados 3 o 4. Por lo tanto, la administración controlada de los volúmenes en el momento del nacimiento no solo va a proteger el pulmón del recién nacido, va a proteger también la integridad neurológica del mismo y hoy por hoy creo que debería ser algo mandatorio, al menos en nuestra institución se hace de forma mandatoria la reanimación de estos niños con el control de la función pulmonar. Bien, el paso siguiente después del nacimiento de la estabilización del pulmón es intentar ayuda en la mayoría de estos niños que van a precisar apoyo respiratorio. Y hoy por hoy la ventilación no invasiva es el paso primero prácticamente generalizado en todos nuestros pacientes. Son muy pocos los que van a precisar intubación en el momento del nacimiento, apenas supera el 8% de los menores de 32 semanas de gestación. Por lo tanto, la ventilación no invasiva es la herramienta habitual que utilizamos. ¿Y esto es algo que hacemos en Europa? Pues no. Aquí pueden ver un estudio de una encuesta publicada hace 2 años apenas en los Estados Unidos, cómo hay un incremento significativo muy importante del uso de ventilación no invasiva en las unidades de los Estados Unidos de Norteamérica y a la vez en estas mismas unidades se puede ver cómo hay un descenso de la incidencia de la displasia broncopulmonar o muerte. Que esté asociado al uso de ventilación no invasiva no lo podemos decir, pero lo que está claro es que hay una tendencia a ser menos agresivo, a ayudar a establecer el volumen residual funcional, a ayudar a respirar a la mayoría de los recién nacidos muy maduros y con eso puede que estemos descendiendo el daño inducido por la ventilación invasiva sobre el pulmón, lo que llamamos el VILI, el Ventilation Induced Lung Injury. Bueno, este es un estudio bastante reciente y muy interesante que nos marca, bien, si nosotros administramos ventilación no invasiva a nuestros niños con CPAP, por ejemplo, en el momento del nacimiento, en algunos de ellos falla. Y este estudio nos marca cuáles pueden ser precisamente aquellos factores que se relacionan con el fracaso de la CPAP después del nacimiento en niños muy inmaduros. Este es un estudio de un grupo polaco, son buenos amigos, en que hacen un análisis prospectivo multicéntrico del fracaso de la CPAP en recién nacidos prematuros después del nacimiento y cuáles son los factores que pueden estar detrás de este fracaso. Bueno, pues aquí pueden ver cómo claramente la gravedad de la situación respiratoria marcada por la FiO2 en la primera hora después del nacimiento o la segunda hora después del nacimiento, de forma significativa, diferencia a aquellos niños en los que fracasa la CPAP y precisan intubación de aquellos en los que no. Por lo tanto, podríamos decir que en las 2 primeras horas después del nacimiento, y si me apuran la primera hora, es interesante porque es decisiva y nos está avisando de que aquellos niños con la fracción inspirada de oxígeno más alta son los niños en los que probablemente la ventilación no invasiva con CPAP puede fallar y va a ser más necesario utilizar ventilación invasiva
administrar surfactante. Bien, de las múltiples formas de ventilación no invasiva que disponemos en este momento, como saben, hay gran variedad de ellas. La industria también se ha ocupado de que haya bastantes alternativas. Es difícil establecer cuáles son las mejores. Este es un metaanálisis bastante reciente que yo les recomiendo revisar. Se ha publicado hace menos de un año, donde se hace una revisión de 31 estudios con cerca de 4.000 recién nacidos, en los que se han administrado diferentes formas de ventilación no invasiva. Formas de presiones dobles, de doble nivel, CPAP estándar, CPAP de flujo variable, ventilación nasal sincronizada o no sincronizada, ventilación nasal de alta frecuencia o ventilación de alto flujo. Bueno, pues pueden ver cómo en esta revisión sistemática las formas más eficaces para reducir el riesgo de fracaso del fallo de la extubación y, por lo tanto, la necesidad de reintubar a un recién nacido muy prematuro van a ser las formas que utilizan ventilación nasal tanto sincronizada como no sincronizada. De lejos, claramente, las formas de presión doble, BiPAP o bilevel, y la ventilación de alto flujo. Bueno, este estudio además nos marca que no todos los niños responden igual a las formas de ventilación no invasiva y que claramente en los más inmaduros, sobre todo en los menores de 25 semanas, hay mayor beneficio de la ventilación nasal sincronizada con el esfuerzo respiratorio y que quizás en los niños más mayorcitos, arriba de las 28 semanas, estos niños se pueden beneficiar de ambas formas, tanto sincronizada como no sincronizada, en su forma de ventilación nasal. Este estudio además nos demuestra cómo la ventilación nasal sincronizada es la más efectiva comparada con la CPAP clásica o estándar de flujo continuo, la que conocemos de toda la vida, como quizás la menos efectiva. Hoy por hoy se está instaurando, y esto es así en nuestra institución, el uso de ventilación nasal con ciclos, tanto sincronizados como no sincronizados, dependiendo del equipo que utilicemos para manejar a nuestros pacientes y prevenir el fallo respiratorio. Bueno, cuando hablamos de distintas formas de ventilación y estamos diciendo que la CPAP quizá no sea la mejor forma comparada con la ventilación nasal, pues resulta que tenemos datos bastante recientes, y este es un estudio de septiembre del año pasado, hace menos de un año, donde de nuevo la CPAP de burbuja frente a la CPAP de flujo continuo presenta ventajas. Esto es una revisión sistemática de ensayos aleatorizados que comparan ambas formas de ventilación y donde pueden ver cómo la CPAP de burbuja representa ventajas significativas frente a una CPAP estándar. Hoy hay distintas compañías que están elaborando nuevas CPAP de burbujas bastante eficaces y que quizás sean interesantes volver a replantearse la utilización de ellas. Nosotros estamos incorporándolas actualmente también al manejo de nuestros niños, que son muy sencillas, son muy fáciles de manejar y son muy económicas. ¿Cuál es el problema por el cual las CPAP han dejado de ser utilizadas en la mayoría de los centros? Pues clásicamente ha sido por la interfase. La interfase genera daño nasal, es incómoda, no gusta a nuestras enfermeras, no gusta a los padres, no gusta a nuestros médicos, y eso ha hecho que, aun siendo un dispositivo altamente eficaz, se haya tendido a utilizar dispositivos diferentes que utilizan interfaces distintas, como pueden ser los prongs nasales cortos, las cánulas nasales, como ahora iremos viendo. Y eso hace que en algunos casos, probablemente, la ventilación no invasiva esté fracasando. Sin embargo, tenemos datos recientes como al utilizar las pequeñas máscaras nasales en frente o contra los pequeños prongs que provocan más riesgo de daño, estas máscaras nasales son significativamente mejores en cuanto a reducir el riesgo de fracaso de la necesidad de intubación en las primeras 72 horas después del nacimiento. Hoy en nuestra institución también las estamos utilizando de forma generalizada. El único riesgo es que pueden aumentar quizá la retención de carbónico si no están bien posicionadas, pero son francamente útiles y, como ven, hay evidencia detrás que nos indica que son muy eficaces a la hora de administrar presión positiva no
no invasiva. Y como ven, además, reducen el riesgo de trauma nasal de cualquier tipo y fundamentalmente moderado o severo, pero es que también reducen la necesidad de administración de surfactante. Por lo tanto, es una buena alternativa a las clásicas interfaces binasales que provocan daño en nuestros pacientes. Bueno, como les he comentado, recientemente ha habido una tendencia a moverse hacia otros dispositivos de ventilación no invasiva, pero fundamentalmente porque son más agradables para los niños, hacen menos lesión, son más fáciles de manejar y en algunas ocasiones hasta más económicos. Bien, la ventilación de alto flujo no invasivo, High Flow Nasal Cannula, se ha instaurado en muchas de las unidades, fundamentalmente por esto, porque hacen menos trauma, son más pequeñas las interfaces, son mejor toleradas, hay mejor percepción del confort, tanto por padres como por enfermería, pero les quiero avisar que estos dispositivos presentan también riesgos y complicaciones. Estos dispositivos generan flujo continuo, unidireccional, sin salida expiratoria, por lo tanto es importante que quede espacio de fuga entre lo que es el PRON, la gafa y la nariz del pequeño para no evitar una sobredistensión, una sobrepresurización que puede ser peligrosa en estos niños. Y otro de los problemas, estos sistemas de alto flujo reducen el trabajo respiratorio por incremento del flujo, reducen la resistencia a la vía aérea proximal, pero no son tan eficaces en mejorar la situación de insuficiencia respiratoria por baja compliance porque la presión que mantienen en la vía aérea es muy variable, a veces impredecible, a veces muy baja y a veces peligrosamente muy elevada. Miren, este es un estudio muy interesante publicado por Markey, un buen conocido en Toronto, donde analizó la diferencia del efecto entre los sistemas de alto flujo nasal frente a CPAP en cuanto a recién nacidos prematuros con fallo respiratorio inicial y como pueden ver en el gráfico de la izquierda, claramente los dispositivos de alto flujo fueron menos eficaces al fracasar y tener que utilizarse otro tipo de sistemas comparados con la CPAP. Por lo tanto, tengamos muy en cuenta que aunque inicialmente son dispositivos que parecen más sencillos, más agradables y más fáciles de manejar, representan problemas como es el fracaso de la insuficiencia respiratoria manejada por estos niños. Y aquí pueden ver, como en este estudio de Murky, ven claramente que hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la cantidad de niños que se fracasa el tratamiento en las primeras 72 horas después del nacimiento, y esto en todos los niños, pero fundamentalmente en los niños más graves, en los que tienen cuadros respiratorios con scores de dificultad respiratoria más elevada. Y este efecto es importante a medio y largo plazo. Bueno, las primeras 72 horas después del nacimiento son críticas porque es cuando el pulmón es más inmaduro, está todavía en fase inflamatoria, hay mucho líquido intersticial, la producción de surfactantes sigue siendo en muchas ocasiones a veces insuficiente y la vulnerabilidad de los pulmones es muy alta frente a la ventilación mecánica. Así que si evitamos la intubación y la ventilación mecánica invasiva en estas primeras 72 horas, muy probablemente vayamos a reducir el trauma en el pulmón inmaduro. Bien, en cuanto a la ventilación nasal intermitente, tanto sincronizada como no, la evidencia nos dice, los pocos estudios que hay, que como ven no son muchos, que es mejor que los sistemas de presión de distensión continua frente al riesgo de fracasar, lo que es la extubación de un bebé que ha estado en ventilación mecánica. Y esta reducción del riesgo, como pueden ver, es estadísticamente significativa y es importante, con prácticamente un número de niños a tratar de 8 para prevenir una intubación. Sin embargo, como ya he dado a entender también al principio, la ventilación nasal intermitente, que es muy eficaz en los recién nacidos prematuros, lo es un poco menos en los recién nacidos de menos de 1000 gramos. Aquí tienen de esta revisión sistemática de los estudios de Cochrane, porque recientemente, hace apenas un año, publicó esta revisión donde analiza precisamente
la ventaja o no de utilizar ventilación nasal intermitente frente a la CPAP para prevenir el fracaso de la extubación en recién nacidos muy prematuros, menos de 1000 gramos, y pueden ver cómo las diferencias ya no son tan importantes entre la CPAP y la ventilación nasal. Bien, a veces no es el dispositivo lo que está fallando. A veces cuando un dispositivo falla, lo que está fallando es la interfase. Y esto lo digo porque también hay una tendencia a utilizar interfaces que son muy económicas, muy sencillas de colocar, que son muy cómodas para los pacientes y que se han generalizado, como las cánulas RAM, para la utilización de la ventilación nasal no invasiva. Bueno, nosotros no las utilizamos y fundamentalmente porque tenemos datos suficientes de estudios de evidencia que demuestran que el empleo de este tipo de cánulas, que tienen una resistencia muy elevada, reduce significativamente las ventajas de la ventilación nasal. Miren, este es un estudio solo como muestra, publicado por Gogh en el año 19, donde se compara el empleo de cánulas RAM con los clásicos broncs binasales en ventilación nasal no sincronizada, y se ve claramente cómo aquellos bebés que utilizaban las cánulas tipo RAM requieren más ventilación invasiva en las primeras 72 horas, más surfactante y más dosis de surfactante comparados con las cánulas cortas binasales clásicas. Pero es que además tenemos datos de estudios en el laboratorio donde se ve cómo en pacientes que están conectados a este tipo de cánulas y hacen esfuerzo respiratorio, estos que respiran espontáneamente, bien, estas cánulas pueden ser útiles. Tenemos aquí en pacientes que están respirando coincidiendo con el esfuerzo respiratorio el ciclo del respirador, pero cuando el paciente deja de respirar, entonces la cantidad de gas que entra en el pulmón a través de estas cánulas RAM es significativamente menor y desde luego, si no hay ningún esfuerzo respiratorio, apenas entra gas en el pulmón de estos niños debido a la elevada resistencia. Recientemente, Corrado Moretti en Italia, con Gianluca Lista, Virgilio Camilleri y Camila Guicci, hicieron este estudio comparando la resistencia de este tipo de cánulas en función de otras cánulas con flujos distintos y con otros tamaños, y pueden ver cómo estas cánulas de tipo RAM precisamente son las que tienen mayor resistencia a la vía aérea comparado con cánulas estándar, clásicas o cánulas específicamente diseñadas para flujos altos en ventilación nasal. Bien, 4 palabras acerca de la ventilación nasal sincronizada. La verdad es que tenemos el problema de que es difícil sincronizar el esfuerzo respiratorio de niños no intubados, por lo tanto hay pocos estudios y realmente los únicos que de verdad han demostrado eficacia son los estudios del grupo de Moretti. Hemos colaborado y colaboro con ellos desde hace años, donde se utiliza una sincronización mediante un sensor de flujo, y claramente estos dispositivos, aunque son complejos, han demostrado cómo reducen el trabajo respiratorio de los niños, aumentan el volumen tidal y son muy eficaces. Miren, esto es un estudio que publicamos ya hace años, en el 2016, de nuestra población tratada con estos dispositivos de ventilación nasal sincronizada, y podemos ver cómo en el grupo de niños que utilizamos este tipo de ventilación de forma inicial, hicimos una reducción del 92% de la necesidad de intubar a los pacientes de menos de 32 semanas, y en aquellos niños en los que fracasó la CPAP, al colocar este dispositivo, también hicimos una reducción del 66% en la necesidad de intubación y ventilación invasiva. Por lo tanto, son dispositivos que son muy útiles y que son muy eficaces. Bien, hay un grupo de niños que finalmente precisan intubación y ventilación invasiva, y lo que intentamos en estos niños es que se controle el riesgo del daño pulmonar que genera el ventilador, y ya desde hace años es claro que uno de los factores más importantes es el volumen tidal que entra dentro del pulmón y que genera sobredistensión y muchas veces daño y rotura de la vía aérea. Por lo tanto, el empleo de volumen controlado en forma de, y hoy sabemos, volumen garantizado, ha demostrado claramente que es eficaz en la reducción no solo del daño pulmonar, sino de otras complicaciones. Miren, el empleo de estas formas de ventilación que utilizan flujo continuo, límite de presión, pero lo que hacen es controlar ciclo a ciclo el volumen tidal que nosotros queremos que entre en el pulmón de nuestros niños, modificando la presión ciclo a ciclo, ha demostrado claramente que es capaz de reducir la muerte
en estos pacientes, muerte o displasia broncopulmonar, la duración de la ventilación mecánica, el riesgo de neumotoras. Recuerden que este riesgo de neumotoras muchas veces se asocia a daño cerebral. Y fíjense, riesgo de hemorragia intracraneal grados 3 y 4 o lesión de leucomalacia periventricular. Y, por supuesto, también han demostrado su utilidad en la reducción del riesgo de displasia broncopulmonar. Bien, estos datos son ya claros desde el año 17, por lo tanto, hay muy poca justificación para no emplear este tipo de equipos en nuestros pacientes más inmaduros. De forma generalizada, desde hace ya muchos años, utilizamos este tipo de ventilación. Bien, y como en la presentación se ha hecho y se ha comentado, empezamos a investigar la posibilidad de utilizar también esta ventilación con volumen controlado, con volumen garantizado, no solo en la ventilación convencional, sino en la ventilación de alta frecuencia. Lo que hacemos es que nosotros programamos un volumen tidal de alta frecuencia, que como saben es un volumen tidal que es inferior al espacio muerto anatómico, que no debe de llegar a toda la vía aérea distal, sino se queda en la vía aérea de conducción, pero genera un movimiento cinético que es el que hace que se lave el carbónico, y este volumen tidal es el que claramente genera el lavado de CO2. Bueno, uno de los problemas clásicos es que a los antiguos respiradores de alta frecuencia generaban unos volúmenes tidales desconocidos, no se medían, y en muchos casos dañinos, altos, por encima del volumen de espacio muerto anatómico. Bien, hoy sabemos que si nosotros medimos este volumen y encima lo controlamos, podemos reducir probablemente el daño pulmonar. ¿Qué es lo que hacen estos equipos? Nosotros programamos un volumen tidal de alta frecuencia y el equipo lo que va haciendo es modificar la amplitud de la oscilación para conseguir que este volumen tidal sea el que entre exactamente en el pulmón. Bien, esto ha hecho que a partir de ahora el control del volumen tidal durante la ventilación de alta frecuencia sea independiente del efecto de la frecuencia respiratoria. Ustedes recordarán que al utilizar respiradores clásicos que no medían el volumen tidal, que no lo controlaban, si nosotros aumentábamos la frecuencia respiratoria, en este caso pueden ver de 5 a 15, el volumen tidal iba disminuyendo, porque el equipo tenía menos tiempo para generar ese volumen tidal. Y de toda la vida, ustedes sabían que si ustedes querían lavar carbónico, sobre todo en niños más grandes, necesitaban bajar las frecuencias respiratorias para tener grandes volúmenes tidales. Bien, hoy, con la ventilación controlada en alta frecuencia con volumen garantizado, el efecto de la frecuencia respiratoria es totalmente independiente del volumen tidal. Miren, esto es uno de los primeros estudios que ya publicamos hace muchos años, en el año 2013, cuando empezamos a estudiar esta forma de ventilación en un modelo animal neonatal, antes y después de quitarle al pulmón de este animalito el surfactante, y pueden ver cómo está la PC2. Cada vez que nosotros modificábamos el volumen tidal directamente, hay un cambio de la PC2 que se relaciona directamente con este volumen tidal. Pero lo importante es que cuando de repente el pulmón del animalito pierde toda la distensibilidad, el pulmón empeora y se vuelve rígido, la máquina mantiene exactamente los 3 mililitros por kilo y mantiene exactamente la misma PC2. Y esto lo hace a base de ir modificando delta de presión según nosotros vamos incrementando el volumen tidal que nosotros queremos. Y tanto antes como después, el equipo simplemente va controlando este delta de presión para mantener exactamente el volumen tidal que nosotros hemos programado. Bien, nos preocupaba al principio que este incremento de la presión proximal delta pudiera transmitirse a los pulmones de los bebés. Claro, reducimos el daño debido al volumen, pero si vamos a generar mucha presión, pues estamos haciendo un negocio bastante malo. Pues fíjense, vimos esto. Nosotros hicimos un estudio en que medimos la presión que genera el respirador, la presión delta durante la oscilación proximal en azul o en el tubo o en el pulmón, en estos colores naranja y verde, y vimos que según aumentábamos la presión, la frecuencia, el equipo iba aumentando la presión delta proximal, pero esta presión no se transmitía dentro del pulmón. Por lo tanto, nos quedamos muy tranquilos porque en esta forma de ventilación
el pulmón del niño está protegido frente a los incrementos del delta. ¿Por qué? Porque en esta forma de ventilación, la transmisión de la onda de presión es constante y no se transmite precisamente la onda de oscilación. Miren, lo interesante es que en los equipos que tradicionalmente no manejan el volumen garantizado, según suben ustedes la frecuencia del respirador, las presiones delta acaban por caer y también terminan cayendo las presiones dentro del pulmón. Esto explica por qué muchas veces, cuando utilizaban los respiradores en alta frecuencia en los niños prematuros, al utilizar frecuencias por encima de 10 o 12, los niños empeoraban. Y esto ha hecho que tradicionalmente los equipos de ventilación de alta frecuencia se hayan manejado con frecuencias entre 9 y 10. Y esto hace que muy probablemente es el motivo por los cuales los estudios primeros de ventilación de alta frecuencia frente a ventilación convencional no hayan resultado eficaces en reducir el trauma. Miren, para que lo vean de forma más gráfica, esto es el cambio de presiones a diferentes frecuencias, 5, 10 y 20 Hz. En color blanco, esta es la frecuencia de oscilación según voy aumentando la presión, y en los colores verde y rosa pueden ver la presión dentro del pulmón, que como ven no se transmite. No hay cambio en esta presión delta, por lo tanto hay protección del pulmón. Pero además, lo que es interesante, ya saben que DCO2 es el marcador del lavado de carbónico. Cuanto más alta sea la DCO2, más carbónico se lava del paciente. Recuerden que la DCO2 es una fórmula que lo que hace es mirar exactamente el cambio en el volumen tidal al cuadrado en alta frecuencia, y tradicionalmente cuanto más DCO2, más lavado de carbónico. Bueno, pues fíjense, en los botones, en los círculos blancos sin volumen garantizado, pueden ver cómo, según yo aumento la frecuencia respiratoria, DCO2 disminuye. Esto es lo que ocurría tradicionalmente. Ustedes aumentaban la frecuencia del respirador y lavaban menos carbónico. Bueno, pues ahora no. Ahora con el volumen garantizado, ustedes suben la frecuencia, pero como el volumen tidal es constante, ustedes mejoran el lavado de carbónico. Por lo tanto, es mucho más fácil la ventilación en alta frecuencia con el volumen garantizado. Bien, nos planteamos esta hipótesis. Si nosotros pensamos que el volumen tidal de alta frecuencia se relaciona con el daño pulmonar, si lo podemos reducir, reduciremos también el daño pulmonar relacionado con la ventilación de alta frecuencia. Pero deberíamos también mantener la misma DCO2, porque claro, si yo reduzco el volumen tidal y el niño empieza a retener carbónico, vamos mal. Para mantener la misma DCO2, si yo reduzco el volumen tidal, lo que teníamos que hacer era subir mucho la frecuencia del respirador para compensar. Y esto solo se puede hacer empleando la ventilación de alta frecuencia con el volumen garantizado. Así que empleamos esta hipótesis de utilizar el menor volumen posible, manteniendo la misma PCO2 a base de incrementar mucho la frecuencia del respirador. Bien, nos fuimos al laboratorio otra vez y mantuvimos dos grupos de animales durante 12 horas de ventilación mecánica, donde les habíamos quitado el surfactante pulmonar y comparamos dos formas de ventilación. Una forma de ventilación clásica de alta frecuencia, utilizando frecuencias bajas, clásicas de toda la vida, 10 Hz, con volúmenes tidales de alta frecuencia estándar, normales, frente a una forma de ventilación con frecuencias muy elevadas, 20 Hz, con volúmenes tidales mucho más bajos, pero a igualdad de DCO2. Bien, los mantuvimos durante 12 horas y fíjense, esta es la microfotografía electrónica. Después de 12 horas de ventilación con 10 Hz en alta frecuencia, pueden ver cómo el pulmón presenta en su epitelio daño tremendo en la estructura celular, con rotura de las membranas de las células epiteliales, con rotura del núcleo y con necrosis y apoptosis. Sin embargo, en aquellos animales en los que mantuvimos durante las mismas 12 horas la ventilación, pero con frecuencias muy elevadas y volúmenes muy pequeños, había absoluta integridad de precisamente las células epiteliales de la vía aérea. Si miran la histología clásica, aquí pueden ver cómo el grupo de animales en 10 Hz frente a 20 Hz tenían un pulmón muy dañado, hepatizado, con reacción inflamatoria y con áreas de rotura y de necrosis. Frente a los animales que habían estado en 20 Hz con volúmenes tidales, fíjense, significativamente más bajos, como la estructura pulmonar se mantuvo normal. Y además,
hicimos un score y medimos precisamente el daño pulmonar y vimos cómo precisamente forma de ventilación frente a la convencional y frente a los 10 Hz era significativamente más protectora. Bueno, es importante y quiero transmitirles que esto, cuando lo usen ustedes, sea con equipos que sean capaces de compensar las fugas, porque cuando nosotros estamos modificando el volumen tidal de alta frecuencia, el equipo está leyendo el volumen tidal que sale y va a modificar el volumen tidal que entra para mantener el que hemos programado. Sin embargo, tienen que recordar que tanto en inspiración como en expiración hay fugas de la vía aérea. Y es importante que estos equipos tengan un software muy desarrollado que compense precisamente estas fugas, porque de no serlo así, estos equipos pueden estar provocando trauma y daño del pulmón. Bien, ¿cuáles son los resultados clínicos que hemos tenido hasta ahora en la ventilación de nuestros pacientes con esta forma de ventilación de alta frecuencia, con frecuencias muy altas y volúmenes muy pequeños? Bien, este es el primer estudio que hicimos en el año 16, donde lo que hicimos fue en niños muy prematuros. Inicialmente los llevábamos a una situación de PCO2 normal con ventilación clásica de alta frecuencia, 10 Hz y volúmenes tidal normales. Y luego lo que hicimos, una vez que estaban los niños estables, eran niños todos con insuficiencia respiratoria muy grave, lo que hicimos fue simplemente incrementar mucho la frecuencia del respirador. De media nos fuimos a 17 Hz, bajamos el volumen tidal para mantener una DCO2 aproximada. Bueno, pues fíjense que fuimos capaces de hacerlo y los niños además estaban mejor. Se mantuvieron con saturaciones más altas, con PCO2 más bajas y fuimos capaces de hacer. Este es el primer estudio que se publicó de factibilidad. Y lo acabamos de publicar hace apenas una semana, donde hemos mostrado la eficacia y la posibilidad de utilizar esta técnica de ventilación de alta frecuencia en niños muy prematuros con frecuencias muy elevadas y con volúmenes tidales muy bajos. Miren cómo estos son niños de menos de 32 semanas. En la mayoría de los casos lo hemos empleado en niños de 24 semanas de gestación, 116 niños en general, y esta es la relación que hemos utilizado en la mayoría de los casos, pudiendo llegar hasta frecuencias de hasta 20 Hz con 1,12 mililitros por kilo. Este es el primer estudio, de nuevo, grande, con más de 100 recién nacidos prematuros, que describe cómo se emplea este tipo de ventilación. Bien, sin embargo, quiero transmitirles que no todo es la ventilación mecánica. Aquí pueden ver dos épocas de nuestro departamento. Es un trabajo que publicamos el año pasado, cuando no utilizábamos esta estrategia de ventilación con volumen garantizado hasta 2013. A partir del 16 la empezamos a utilizar en todos nuestros niños y pueden ver cómo claramente los volúmenes tidales bajaron de media de 2,2, 2,3 a 1,7 y fuimos en principio más agresivos en el sentido de proteger más el pulmón. Sin embargo, en estos niños también empleamos con mucha más frecuencia surfactante mediante la técnica LISA, dejamos de utilizar el INSURE y administramos mucho más ventilación no invasiva. ¿Cuál fue el resultado de la combinación de todo esto? Pues miren, redujimos de una manera significativa la displasia broncopulmonar moderada o grave prácticamente a la mitad y redujimos también o aumentamos la supervivencia libre de displasia. Por lo tanto, creo que es una combinación de factores lo que hace que el manejo de estos niños con insuficiencia respiratoria vaya a ser mejor. Por lo tanto, recordar que la insuficiencia respiratoria es una disminución del volumen residual funcional y que el manejo debe ser lo menos agresivo posible, con ventilación no invasiva y surfactante precoz. Y quiero simplemente detenerme unos minutos para hablar de cuáles han sido los cambios en el uso de surfactante pulmonar. ¿Por qué? Porque independientemente de que nosotros utilicemos presión continua de distensión de la vía aérea no invasiva o invasiva, si no hay surfactante puede ocurrir lo que ven aquí en este pulmón de una ratita normal. Al final de la expiración pueden ver cómo el volumen pulmonar se mantiene constante, el pulmón está abierto. Sin embargo, si nosotros quitamos el surfactante de este pulmón, al final de la expiración hay zonas que quedan con gas y zonas que quedan con atelectasia. Y esto va a provocar atelectrauma, va a provocar que toda la ventilación vaya exclusivamente a un área del pulmón y que fracase el trabajo respiratorio de estos niños. Ya el uso de surfactante, como bien saben, demostró significativamente cómo reducía
claramente el riesgo de neumotoras y el riesgo de mortalidad. Y han sido muchos los trabajos que han demostrado su eficacia, y ahora las dudas son claramente cuándo tenemos que administrar el surfactante. Ya sabemos que la administración profiláctica a todos los niños no está indicada, y previamente la estabilización con presión positiva no invasiva es lo más eficaz para administrar surfactante. Bien, después de hacer esto, y esto es lo que hacemos habitualmente en la mayoría de los centros europeos, si cuando los niños están con buena expansión pulmonar con ventilación no invasiva precisan aún una fracción inspirada de oxígeno mayor del 30%, para nosotros es la indicación de administrar lo más precoz posible el surfactante. Pero recientemente, y este es un estudio hecho por una de nuestras colaboradoras, Rebeca Gregorio Hernández, una gran investigadora en ecografía pulmonar, recientemente tenemos además datos que sugieren que la ecografía pulmonar puede ayudarnos a la hora de cuando administrar surfactante, no solo la FIO2. Miren, este es un estudio que hizo Rebeca en nuestra institución, y lo que quiso ver simplemente es comparar, utilizando ecografía pulmonar, estas son las clásicas imágenes de ecografía pulmonar, ver si la ecografía pulmonar nos podía predecir la necesidad de administrar surfactante mejor que el control que hacemos tradicionalmente con la medición de la FIO2. Ella lo que hizo fue marcar y crear un score de daño pulmonar por ecografía, mirando 6 áreas pulmonares específicamente, y titular, según la gravedad de la lesión ecográfica, en puntos desde 6, normal, hasta 18, para ver la relación. Bien, en todos los niños se aplicó el surfactante según el criterio estándar de la fracción inspirada de oxígeno. Este estudio lo habíamos hecho con Veractan 10-100 miligramos por kilo, y lo que miramos luego es exactamente cuál era el score pulmonar en estos niños. Bueno, pues fíjense qué interesante cómo en aquellos niños que precisaron surfactante, y evidentemente necesitaban una FIO2 de más del 30%, pero su score de media era 16. Eran niños que tenían un daño pulmonar importante, y en la mayoría de los casos ese score era de más de 12 puntos, lo que claramente demostró que este tipo de diagnóstico hoy puede ayudar bastante a la hora de indicar el surfactante pulmonar. Cuando ella miró la curva ROC, vio que precisamente la ecografía pulmonar, el score además aplicado, tiene una sensibilidad y una especificidad significativamente muy alta a la hora de predecir la necesidad de administrar surfactante. Recientemente, el investigador Daniel De Luca, buen amigo, ha hecho una revisión sistemática de todos los estudios, este es el de Rebeca precisamente, de todos los estudios que utilizan la ecografía pulmonar para administrar surfactante, y ha visto cómo, de nuevo, la curva ROC es muy significativa en tanto sensibilidad como especificidad para indicar la administración de surfactante. Y para ir acabando, lo que sí quiero decirles es que recientemente utilizamos nuevas técnicas de administración de surfactante. Ya saben que en el año 99 se generalizó la técnica Ensure, intubación, administración de surfactante y de extubación, en un intento de no intubar a los niños para evitar precisamente el daño de la ventilación mecánica. El grupo alemán, por la doctora Alan Krebs y el doctor Goppel, en 2011 y posteriormente en datos del 2015 demostraron cómo la administración menos invasiva del surfactante es útil. Y ellos lo demostraron en aquel momento, y en este momento tenemos datos suficientes para poder decir que la administración de surfactante sin intubación, mediante una cánula, muchas veces da igual, no invasiva, simplemente por la laringoscopia indirecta, utilizando esa cánula y colocándola por debajo de las cuerdas vocales, mientras que el niño está en respiración espontánea con una CPAP o con ventilación nasal, claramente reduce la mortalidad, reduce la necesidad de ventilación mecánica, la displasia broncopulmonar, miren, casi significativamente también la enterocolitis necrotizante y estas otras consecuencias o complicaciones de la prematuridad. Hay una tendencia a evolucionar mejor, aunque no son significativas. Pero claramente hoy podemos decir que aplicando, y esto es una revisión metaanalítica de ensayos clínicos aleatorizados y ensayos descriptivos, la suma de todos ellos, claramente habla del beneficio de utilizar este tipo de administración. Bueno, esto es uno de nuestros pacientes, la llevamos utilizando ya desde hace bastantes años, y pueden ver cómo en la radiología pulmonar hay un antes y un después clarísimo
y evitamos la intubación en nuestros pacientes con la administración de este tipo de técnica. Los criterios que tenemos en nuestro servicio son estos, y este es uno de los primeros estudios que publicamos ya en el año 2016 utilizando Veractan para administrar surfactante menos invasivo, son los criterios del 30% para la primera dosis, 40% de CO2 para la segunda, y claramente vimos cómo la técnica LISA reducía significativamente la necesidad de intubar a los pacientes en las primeras 72 horas después del nacimiento. Y esta reducción fue muy importante. Recientemente hemos presentado ahora en el PAS, en el Pediatric Academy Societies en Estados Unidos, una revisión sistemática que hemos hecho para confirmar que da igual el surfactante que utilicen ustedes para la hora de administración del surfactante por técnica LISA. Miren, este es un estudio que hemos hecho con Veractan, precisamente, es una revisión sistemática de 7 estudios, 2 que son ensayos clínicos aleatorizados, 2 retrospectivos y 3 históricos, y donde claramente hemos visto que los efectos relacionados con la administración del surfactante mediante la técnica LISA con Veractan, en este caso, ya saben que muchos de ellos están utilizando Veractan o otros surfactantes, bueno, pues son escasos, no hay efectos adversos y además claramente son beneficiosos en cuanto a reducir la ventilación mecánica y reducir la muerte y una tendencia, solamente tendencia, a reducir la displasia. Pero fíjense que claramente con Veractan, que es un volumen en principio de surfactante mayor, también se demuestra como esta técnica de administración de surfactante es significativamente mejor a la hora de reducir la ventilación y reducir la muerte. Y claramente aquí pueden ver cómo esta reducción es muy importante en cuanto a la necesidad de ventilación mecánica en los primeros 3 días. Nosotros hemos querido seguir a largo plazo los niños en los que hemos utilizado la técnica LISA para administrar el surfactante, y hicimos este estudio para ver si a los 2 años postmenstruales estos niños se encontraban igual, al menos que los niños en los que habíamos utilizado el surfactante mediante la técnica clásica de Isure. Bien, aquí pueden ver cómo en el grupo de niños iniciales que nosotros utilizamos la técnica LISA, claramente eran niños que habían evolucionado mejor en cuanto que necesitaban menos ventilación mecánica comparados con los niños Insure, y lo más importante es que a los 2 años se encontraban significativamente bien, igual que los niños tratados con Insure. Por lo tanto, podemos decir que estas son técnicas seguras, que no tienen efectos adversos y que pueden ser utilizadas con tranquilidad. Bien, esta es mi última diapositiva para recordarles que hemos abandonado la antigua terminología de enfermedad de membrana hialina. Estamos hablando ahora de una nueva situación, de dificultad respiratoria relacionada con la prematuridad. Nacen niños más inmaduros, más cuidados, con esteroides antenatales, en una situación mejor, y que debemos de ayudarles a hacer la transición en el momento del nacimiento de forma fisiológica. Si podemos, monitorizando exactamente lo que estamos haciendo para ayudarles a crear el volumen residual funcional. El concepto de reanimación intentamos abandonarlo para hablar de ayuda a la transición neonatal en estos niños. Administración de presión positiva no invasiva y administración de surfactante precoz. Nos quedan grandes retos sobre todo en los niños más inmaduros, aquellos de menos de 26 semanas de gestación, porque el problema no es exclusivamente administrar surfactante o poner un respirador de una manera u otra. De estos niños el problema básico es la inmadurez, la falta de desarrollo de todas sus estructuras. Y puede que estemos haciendo grandes maravillas a la hora de evitar el daño pulmonar, pero son niños extremadamente inmaduros. Evidentemente, la técnica de administración LISA es una técnica que es nada más que probablemente un intermedio entre lo que llegará pronto, que será muy probablemente la administración de surfactantes aerosolizados y muy probablemente nuevos surfactantes que aparezcan en el mercado y que nos vayan a ayudar a la hora de tratar a nuestros pacientes. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y estoy a su disposición para comentarios, preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias, doctor Sánchez Luna. A continuación vamos a pasar a un pequeño panel de comentarios y de comentaristas. Vamos a darle oportunidad a la doctora Lupita
Cordero para que nos hable un poquito sobre el tema y sobre la experiencia que tiene dentro de su unidad. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Es un honor y un gusto haber escuchado. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo su conocimiento y su experiencia. Yo quisiera comentar que, bueno, las condiciones con las que nosotros a veces tenemos que lidiar son un poquito diferentes a las que ustedes tienen, sobre todo respecto a la situación de tecnología, pero indudablemente el uso de la ventilación no invasiva en el recién nacido prematuro y sobre todo en los prematuros más chiquitos ha cambiado totalmente nuestra visión del apoyo ventilatorio para ellos. En este sentido, en el instituto nosotros hemos realizado por lo menos 2 estudios muy interesantes sobre ventilación no invasiva con puntas nasofaringeas, que se parecen un poquito a las puntas RAM que usted nos comentó, doctor, pero estas son binasales, no es una sola punta, sino las dos. Estas puntas las colocamos en los ventiladores de manera no sincronizada porque nosotros no tenemos manera de hacerla sincronizada. Y fíjese que los 2 estudios que se realizaron fueron para falla a la extubación y para prevenir la extubación de manera inicial en los recién nacidos menores de 1000 gramos y de 32 semanas. Y sobre todo en lo que fue falla a la extubación, o sea, la necesidad de reintubar a los recién nacidos antes de las 72 horas de la extubación primaria, tuvimos resultados muy, muy interesantes. Este estudio lo realizó en el 2012 el doctor Eucario Illescas, y lo publicó en la revista del Instituto de Perinatología y fue muy superior la estrategia con la ventilación nasofaringea respecto al uso de CPAP y bueno, obviamente respecto a la cámara cefálica porque tuvimos los tres grupos, ventilación nasofaringea, CPAP y cámara cefálica y ventilación nasofaringea respecto a CPAP. Hubo una mejoría o un éxito de 93% de éxito con la ventilación nasofaringea versus 60% con el CPAP. Esto nos llamó mucho la atención, pero está totalmente acorde con lo reportado en los estudios internacionales y con la ventaja de que estas son 2 puntas, aunque son muy delgadas, al ser 2 tienen menor resistencia a la vía aérea y son de silicón muy delgadito, muy flexible. Y entonces la lesión, sobre todo en lo que es el filtrum y el puente nasal, pues se limita bastante. Además de que los niños se pueden sincronizar bastante bien, o sea, se acomodan bastante bien a esta estrategia ventilatoria. Y por mucho tiempo fue nuestra estrategia de extubación en los bebés. Lamentablemente, pues se ha dejado de fabricarse la punta y ha sido muy difícil seguir. Ahora lo estamos haciendo con los prongs binasales cortos y los resultados son bastante alentadores. Y por otro lado, la situación de la ventilación con volumen garantizado, también hemos tenido bastante buenos resultados. Estamos empezando porque recién las gestiones de nuestro director, el doctor Cardona, nos permitió conseguir 2 ventiladores con volumen garantizado en alta frecuencia, pero volumen garantizado en ventilación sincronizada, los resultados también han sido bastante alentadores. Ha sido difícil la transición entre presión y volumen, sobre todo porque cuando el niño está en las etapas más graves de la enfermedad, de repente al iniciar el volumen vemos que requiere presiones muy altas y empezamos todos a correr por la presión y a preocuparnos por la lesión pulmonar. Sin embargo, una vez que el pulmón se ha adaptado y que está respondiendo a la estrategia, las presiones bajan significativamente. Y al respecto tenemos el estudio realizado como tesis de posgrado del doctor Dylan para terapia intensiva neonatal. Y en este encontramos una diferencia muy importante en cuanto a los días de ventilación, en cuanto a la presencia de acidosis respiratoria, mucho menor en la ventilación con volumen, y en cuanto a los requerimientos de oxígeno en la ventilación con volumen, de tal manera que hemos estado luchando por hacer la transición entre dar a los pacientes ventilación inicial con presión a cambiarla con volumen. Yo les comento que una vez que uno decide volumen hay que casarse con el volumen porque lo único que necesita uno es mucha paciencia y estar cuidando a los niños muy de cerca para que no corramos a divorciarnos y cambiarlos, pero la verdad es que los resultados hasta el momento en nuestra unidad son bastante alentadores. Y bueno, por otro lado, también quisiera hacerle una pregunta, doctor, que es como muy interesante porque usted nos comentó
respecto al uso de la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado en los recién nacidos prematuros y sobre todo en los más chiquitos, y los resultados que usted nos presentó son muy, muy interesantes. Mi pregunta va dirigida a esto. ¿Podríamos pensar que utilizar la estrategia combinada de BAFO con volumen garantizado podría ser una estrategia de apoyo ventilatorio inicial en el prematuro extremo? Porque pues usted bien sabe que los resultados de BAFO sin volumen garantizado son súper controversiales, ¿no? Hay estudios, sobre todo, por ejemplo, en los países asiáticos, donde proponen iniciar la ventilación con ventilación de alta frecuencia oscilatoria, que contrastan mucho con los estudios publicados en otras regiones. ¿Cuál sería su recomendación, doctor? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que nosotros utilizamos inicialmente siempre ventilación no invasiva. Siguiente paso, ventilación invasiva convencional, con PSB con volumen garantizado. El volumen garantizado es la única estrategia de ventilación en nuestro departamento en ventilación convencional. Si nosotros vemos que la situación del bebé es compleja en cuanto a necesidad de presiones elevadas para mantener un volumen tidal 4 o 5 ml por kilo, inmediatamente pasamos a ventilación de alta frecuencia. Pero siempre lo que hacemos inicialmente es la ventilación convencional con volumen garantizado. Nosotros no utilizamos ningún equipo que no use volumen garantizado con compensación de fugas, tanto en convencional como en alta frecuencia. Siempre la estrategia es el control del volumen. Y yo creo que ya la mayoría de las unidades están aprendiendo precisamente a eso. Si nosotros somos capaces de evitar la variabilidad del volumen tidal, el equipo lo que va a hacer es cambiar las necesidades de presión continuamente, tanto en ventilación de alta frecuencia como en ventilación convencional. Y esto además es importante recordar que lo que nos ayuda es a conocer la situación respiratoria del bebé y nos ayuda a saber cuándo debemos de pasar de una modalidad a otra. Por lo tanto, nosotros inicialmente siempre empezamos con ventilación convencional en forma de PSB con volumen garantizado, pero pasamos muy rápidamente a ventilación de alta frecuencia si nosotros vemos que la distensibilidad pulmonar es baja o si la necesidad de oxígeno es muy alta y el pulmón está atelectásico. Muchas gracias, doctor. Entonces, esto creo que nos debe quedar muy claro, que aun cuando estemos utilizando la estrategia de alta frecuencia con volumen garantizado, esta es una forma de atención pulmonar, digamos, secundaria o ante la falla en la ventilación sincronizada convencional. Sí, nosotros hablamos, sí, de rescate precoz. Exacto, rescate precoz. Doctor, y tengo otra pregunta. En la ponencia usted nos presentó que la primera dosis de surfactante se la aplican a los niños cuando la FiO2 está por arriba del 30%, pero la segunda la manejaron en el estudio cuando la FiO2 estaba por arriba del 40%. ¿Podría usted decirnos o aclararnos cuál fue la razón de que la segunda dosis se llevó la FiO2 al 40%? Bueno, la verdad es que es un protocolo internacional que seguimos después de en varios estudios y bueno, lo que demuestra es una situación de empeoramiento, ¿no? Miren, la mayoría de los niños que no responden a la primera dosis de surfactante, su problema no es el defecto de surfactante, hay otro problema, otra patología de base. Puede ser una enfermedad inflamatoria respiratoria, puede tener hipertensión pulmonar, puede tener algún otro problema. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos es repetir el surfactante solo cuando de verdad la situación es de hipoxemia que va a peor. Si la situación de hipoxemia, aunque no sea una mejoría franca, no ha empeorado, intentamos esperar y mantener con ventilación no invasiva para ser menos agresivos. Así que ese es el único motivo. Doctor, y en la segunda aplicación, ¿también han utilizado la estrategia del ultrasonido pulmonar? Bueno, estamos haciendo ahora estudios porque gracias a tener a la doctora Rebeca Gregorio con nosotros y la mayoría de los médicos del servicio ya manejan la ecografía pulmonar, pues estamos empezando a guiarnos casi más por la ecografía pulmonar que por la fracción inspirada de oxígeno a la hora de indicar la segunda dosis de surfactante, desde luego. Yo creo que se va a generalizar. Sinceramente creo que es una técnica muy sencilla, muy fácil de aprender, muy económica
Los ecógrafos ahora para hacer ecografía pulmonar son muy baratos. La información es muy fácil de adquirir. Se puede repetir la técnica cuantas veces queramos y es muy ilustrativa. Yo creo que todavía es difícil pensar que va a retirar definitivamente la radiología, pero la presencia de una telectasia pulmonar en la ecografía pulmonar después de la administración de surfactante nos tiene que alertar a que el problema respiratorio es importante y quizás deberíamos cambiar la estrategia o de ventilación o de administración de surfactante. Muchísimas gracias, doctor. Fue un honor escucharle y participar con usted. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Muchas gracias, doctora Lupita. Ahora daremos continuación y le daremos la palabra a la doctora Deneb Morales para que también nos dé su comentario. Adelante, doctora Deneb. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Sánchez Luna. Mucho gusto nuevamente escucharlo. Y bueno, yo realmente tengo más bien dos preguntas. Una, en cuanto a la técnica lisa, usted menciona que en realidad no han encontrado tanta diferencia entre el tipo de surfactante administrado, entre Veractan y Poractan, ¿no? Supongo que es el comparativo principal. Sin embargo, todavía en el consenso europeo me parece que en la versión del 2019 como que siguen sugiriendo más el uso de Poractan, pero quisiera saber si ustedes tienen alguna complicación mayor por el volumen administrado, ¿lo administran a 200 miligramos por kilo la dosis o cómo lo hacen? Bueno, lo primero es saludarte, querida Deneb. Me alegro mucho verte, es un placer tenerte aquí. Mira, hay mucha controversia desde hace muchos años de qué surfactante es mejor. Como bien sabéis, la Academia Americana de Pediatría en el 2014 dijo que no había diferencias entre los dos productos. Nosotros hemos utilizado ambos y en este momento yo te puedo decir que nosotros utilizamos Poractan por un motivo claro, y es que Veractan ha dejado de distribuirse prácticamente en nuestro país porque, bueno, pues vamos a llamarlo, la distribución o el marketing de la empresa que distribuye Poractan es más potente. Dejémoslo ahí. Nosotros hicimos una revisión de un metaanálisis, que no he querido comentarla ahora, posterior a la revisión Cochrane del año 2017, en la que se apoya la recomendación de este grupo de consenso europeo para recomendar la administración de este otro surfactante, y con estudios tanto aleatorizados como de lo que llamamos real world, estudios descriptivos de la vida normal, lo que vimos es que no había ninguna diferencia en cuanto al uso de un surfactante o de otro. Quiero recordar que lo que el grupo del Consenso Europeo dice es que 200 miligramos por kilo de surfactante fosfolípido es mejor que 100. Y como bien sabes, surfactante empleado por Poractan a 100 miligramos por kilo es muy ineficaz. Hasta el punto de que la empresa cambió la recomendación inicial para recomendar 200 miligramos por kilo. Bien, Veractan utiliza 100. Entonces la comparación face to face entre 200 versus 100, aún así, no plantea ningún beneficio de uno frente al otro. Lógicamente, sale algún número de dosis más de segunda dosis con Veractan que con Poractan, porque estamos hablando de 200 frente a 100. Así que sí, en algún momento se ve que hay finalmente la necesidad de utilizar alguna segunda dosis más. En cuanto al volumen, no, hoy sabemos además de que el volumen es importante, porque a mayor volumen, mejor distribución y mejor además respuesta. Entonces no hay ninguna diferencia. Nosotros lo hemos utilizado, lo hemos publicado, como bien sabes, y no vimos ningún efecto adverso en absoluto. Estamos ahora analizando cómo hemos cambiado el antes y el después. Y es curioso, como que seguimos sin ver, más que nos estamos gastando más dinero. Es la diferencia fundamental entre uno y otro. Estamos contentos con los dos productos son muy buenos, los dos productos funcionan muy bien y creo que utilizar uno u otro va a depender fundamentalmente pues de lo que en cada país, en cada hospital se decida, por los recursos que tengan, el gasto que suponga y bueno, pues de alguna manera a veces es un motivo, vamos a llamarlo más personal que basado en la ciencia, o más de opinión que basado en la ciencia y la evidencia. Por lo tanto, en resumen, nosotros, número 1, con Veractan no vimos ningún efecto adverso. Número 2, Lisa con Veractan es igual de eficaz que Lisa con Poractan y ambos productos son excelentes a la hora de administrar como surfactantes en los recién nacidos con distrés respiratorio. Okay, perfecto, muchas gracias.
Y la siguiente pregunta es en cuanto a ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado. Creo que en México todavía estamos muy, digamos que acostumbrados a utilizar el ventilador SensorMedics, pues sí utilizábamos pues hace mucho tiempo unas guías de los hertz de acuerdo al peso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en niños muy prematuros o niños de, por ejemplo, menos de 1000 gramos, empezábamos con 15 hertz, ¿no? Y obviamente en estas guías de acuerdo al peso, pues a lo mejor un niño de 3 kilos tenía entre 10 y 12 hertz. Y ahorita, por los estudios que ustedes han realizado, pues creo que se confirma más el hecho de que específicamente en niños más prematuros, probablemente más hertz provean protección pulmonar. Sin embargo, mi pregunta es que con esto que están ustedes haciendo con volumen garantizado en alta frecuencia y tratar de, al tener la garantía de volumen, tener el mayor número de hertz, ¿han ideado algún tipo de guía o estrategia para bebés de acuerdo al peso o de acuerdo a la edad gestacional, o todos empiezan con 16 Hz, como lo mostró en su artículo? Sí, mira, Deneb, hemos publicado la semana pasada, y es en las últimas slides que os he puesto, una guía de cómo lo hacemos nosotros, ¿no? A menor peso intentamos alcanzar mayor Hertz para tener el menor volumen posible. Yo creo que es importante, SensorMedics fue un respirador que ha salvado muchas vidas, es un gran respirador, pero uno de los problemas fundamentales de NEPI, tú lo sabes, es que no medía el volumen que generaba. El concepto básico de ventilación de alta frecuencia es emplear volúmenes tidales inferiores al espacio muerto anatómico. Esto es, volúmenes tidales que apenas están llegando al alvéolo, a la vía aérea de conducción, para reducir el trauma en la vía aérea relacionado con el volumen. Sin embargo, cuando utilizamos este tipo de respiradores, generaban volúmenes tidales excesivamente altos. Y lo que estaban utilizando era ventilación tidal. Realmente ventilación tidal a frecuencias muy altas, no era ventilación de alta frecuencia. Mira, en el estudio del Reino Unido, publicado en 2012, fue interesantísimo ver cómo en aquellos niños, 2009, perdona, en aquellos niños en los que se utilizó este tipo de respirador, hubo más daño pulmonar y más consecuencias neurológicas comparado con los que se utilizaron respiradores que utilizaban volúmenes tidales más chiquitos. Y a largo plazo luego se ha visto cómo la mayoría de los niños ventilados en alta frecuencia, aun con estos respiradores tan potentes, curiosamente la función pulmonar en el seguimiento está mejor que los niños que se utilizó la ventilación convencional. Así que el objetivo de la ventilación de alta frecuencia es que no lleguen volúmenes pulmonares tan altos al pulmón y proteger el pulmón de ese cambio de volumen tidal en la respiración. Mantener el volumen quieto, en el pulmón quieto, y que no llegue volumen tidal. Bien, estos respiradores antiguos, vamos a ver, que no medían el volumen tidal, generaban cambios de volumen también en cada ciclo, y lo generaban a una frecuencia altísima. Y lógicamente, a menor frecuencia, a menor hertz, esos volúmenes eran todavía mayores. Y tú recordarás que cuando en algunos niños había que utilizar presiones y volúmenes muy altos porque estaban muy malitos, la oscilación del tórax era tremenda. Y a menor frecuencia en hercios se relacionaba también en aquellos niños que eran más grandes. ¿Por qué? Porque la vía aérea, cuanto más larga y más ramificada, transmite peor la onda de presión. Por lo tanto, te hace falta mucho más volumen tidal para ventilar un bebé de 4 kilos que para ventilar un bebé de 500 gramos. Y ese es el motivo por el cual la ventilación de alta frecuencia fracasa muchas veces en pacientes, vamos a llamarlos grandes, mayores, con volúmenes pulmonares de más de 5 kilos de peso, o en pulmones que están muy obstruidos. Así que yo creo que el concepto claramente lo tenemos que definir muy bien. Si lo que nosotros queremos es que no entre gas tidal en el pulmón más inmaduro, cuanto más pequeño sea el volumen tidal, mejor. Eso se va a alcanzar siempre con frecuencias muy altas, eso está claro. Pero si además podemos controlar ese volumen, lo podemos reducir, nosotros lo que hacemos es entonces compensar esa caída del volumen tidal para lavar carbónico con frecuencias tan altas como de 20 Hz. Y ese es el objetivo, intentar mantener la misma ventilación que yo tendría con 15, pero con 20. ¿Para qué? Para que en lugar de utilizar 2 mililitros por kilo, utilice 1,1. Y ese es el concepto que estamos intentando transmitir en nuestros trabajos. Perfecto. Y por último, en cuanto a la relación inspiración-expiración en alta frecuencia con volumen garantizado, veo que también cada vez hay como más estudios en cuanto a modificar la relación 1 a 1.
¿Usted en qué casos recomendaría modificar esta relación o de inicio ya utilizan relación 1 a 1 o cómo lo están haciendo? Claro, a ver, como sabes, y yo creo que es uno de los únicos estudios que publicamos fue el nuestro, en el que comparamos la ventilación de alta frecuencia con y sin volumen garantizado y vemos la relación IE. Recordarte que cuando nosotros no tenemos el volumen garantizado, una relación 1-1 lo que genera es mayor volumen tidal. Por lo tanto, lava más carbónico. ¿Qué ocurre? Que eso, en principio, aumenta el riesgo de atrapamiento aéreo y aumenta el riesgo de daño pulmonar distal. Así que muchas veces, cuando no se utiliza el volumen garantizado, hay que recurrir a relaciones 1-1 para que entre ese volumen, en situaciones graves, en situaciones complejas. Normalmente equipos como SensorMedics generalmente se utilizan relaciones de un 30%, como sabes, del tiempo inspiratorio para que sea más fácil la salida de gas en la expiración. Bien, en volumen garantizado la ventaja es que como yo dejo fijo el volumen tidal, yo puedo utilizar relaciones 1-2 perfectísimamente, o hasta 1-3 si me apuras, porque la máquina lo va a meter, a no ser que la frecuencia sea excesivamente alta. Así que nosotros recomendamos utilizar relaciones 1-2 hasta que las frecuencias son mayores de 15 Hz y a lo mejor en 15-16 ya no hay tiempo suficiente con esa relación 1-2 para que entre el volumen tidal que hemos programado. En ese caso pasamos a relaciones 1-1. Pero con relaciones 1-2 es mucho más eficaz y es más fácil y además vamos a reducir el riesgo de atrapamiento aéreo distal. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias nuevamente por su participación. Gracias. Un placer haberte visto y estar contigo, Denise. Gracias. Muchas gracias, doctora Denner, por su participación. Posteriormente vamos a pasar ahorita a algunas preguntas que tiene nuestro panel, doctor. Algunas ya se contestaron, por eso no las voy a repetir, creo que ya se están contestando y las vamos a contestar conforme vaya pasando la charla. Hay una pregunta muy importante que, bueno, se estuvo repitiendo mucho sobre la utilización del surfactante Veractam BS por Actam. Prácticamente en México, por el nivel del mar en donde estamos nosotros aquí en Nayarit, sí, por lo regular nosotros también, como usted lo comenta perfectamente bien, utilizamos más el Poractam BS, el Veractam, ya que habíamos visto que los pacientes que iniciábamos con ventilación nasal no invasiva tenían o por lo regular teníamos que aplicar una nueva dosis de surfactante a base de Veractam totalmente. No sé si usted en su unidad, en sus estudios, vieron la necesidad de aplicar una nueva dosis de Veractam a estos pacientes que estuvieron con ventilación nasal intermitente o si hubo necesidad de intubarlos, ¿sí? Porque estos pacientes pues no tuvieron, vamos a decirlo así, una buena evolución con una primera dosis por técnica lisa de Veractam, ¿sí? Bueno, pues yo creo que ya más o menos eso he contestado a esto. Nosotros primero hicimos un metaanálisis y en el metaanálisis no vimos diferencias significativas entre los dos en cuanto a los endpoints principales. En cuanto a la revisión del número de dosis, normalmente si comparamos 200 miligramos de Poractam frente a 100, estamos hablando de que con Poractam está dando el doble de dosis ya de surfactante comparado con Veractam. Y sí hay en la mayoría de los estudios un aumento de 1.2, 1.3 más dosis, segundas dosis de surfactante con Veractam que con Poractam. Bien, aún así, las diferencias son idénticas en cuanto al pronóstico de los niños y lo único que aumentas es el coste del precio porque Poractam es más caro, ¿no? Pero realmente yo lo que quiero dejar claro, ustedes utilicen el surfactante que quieran. Lo que les quiero decir es que ambos son buenos, son seguros y son eficaces. Los dos surfactantes. No hay una diferencia importante entre ambas. Así que muchas veces inclinarse a uno frente a otro es más un problema de opinión y gusto que un problema basado en evidencia. En la revisión que hemos presentado ahora recientemente en el PAS Meeting, en que hemos analizado los estudios de Veractam con LISA, no vemos diferencias tampoco significativas y vemos que además, igual que el Poractam, el Veractam también es más eficaz utilizando con LISA frente a Insuri, que es algo que había dudas. Este es el primer estudio, lo vamos a publicar ahora también, en el que se ve que también Veractam por LISA es más eficaz. Quiero recordarles, por lo tanto, que aunque muchas veces hay una especie de guerra comercial entre un producto u otro,
lo más importante es, primero, elijan un buen producto que haya demostrado en sus estudios que es eficaz, que es seguro y que claramente se ha utilizado en el mundo, porque hay veces que uno se encuentra resultados extraños, con surfactantes extraños que se han utilizado a nivel local. Entonces, utilicen un surfactante que tengan evidencia médica en que lleva años utilizándose y es eficaz. Y luego, inclínense por el que de alguna manera les sea más útil, sabiendo que hoy los dos grandes surfactantes o más usados, hay algún otro más, también quiero que es importante que lo sepan, que no son estos dos nada más, pero los más usados son muy parecidos en cuanto a la respuesta clínica y a la seguridad. Cosas pequeñas que no están bien controladas en algunos de los estudios, pues a veces son estudios que no están bien diseñados y que no pueden analizar estas diferencias. Pero en cuanto a los endpoints principales, lo que importa a veces, muchas veces, es cuándo lo administramos y cómo lo administramos, más que el tipo de surfactante que estamos empleando. En cuanto a los buenos surfactantes, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Hay veces que dicen, es que a mí me va muy mal, ya, pero ¿cómo lo administra usted? Porque es que a lo mejor usted está intubando a todos los niños y ventilándolos y encima administrándolos muy tarde y por eso tiene malos resultados. Entonces yo creo que es muy importante entrar a veces en guerras comerciales. Yo creo que a los médicos no nos interesa, lo que nos interesa es buscar el buen beneficio. Ambos productos son muy buenos, muy importante centrarse en cuándo hay que administrarlo y en la forma de administrar. Yo creo que esto es muy importante. Y de nuevo, además, pensar que estamos en una fase todavía muy, vamos a llamarla, antigua, ¿no?, de la evolución del tratamiento con surfactantes en nuestros pacientes. Ya hay estudios en fase 2, en fase 3 de surfactantes aerosolizados con Veraptan, con Foraptan, donde se empiezan a ver resultados que son buenos y que son positivos en un volumen de niños importantes. A lo mejor dentro de unos meses o quizá un año no estamos discutiendo el tipo de surfactante, sino la forma de administrar el surfactante y la indicación de cuándo tenemos que hacerlo en nuestros pacientes. Yo creo que eso es lo básico y es lo más importante. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. La verdad, la mayoría de las preguntas que nos hicieron nuestros panelistas ya las respondió. Le agradezco infinitamente, le agradecemos la Federación de Neonatología. Ahorita le voy a dar la palabra al doctor Moisés Quiles para que concluya y culmine prácticamente esta sesión que tuvimos, esta excelente y espectacular sesión que tuvimos con usted, y esperemos verlo nuevamente dándonos otras ponencias sobre infecciones respiratorias o nutrición prácticamente para México. Muchísimas gracias, doctor, y pues buenas ya casi noches en España, en Madrid, y pues muchísimas gracias, un placer como siempre. Muchísimas gracias, Alejandro. Doctor Moisés, adelante, por favor. Muchas gracias. Reitero la felicitación por las excelentes pláticas. Basta ver simplemente el chat de la plataforma. Manuel, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Esperemos que no sea la última ocasión y esperemos que la próxima vez que nos veamos sea frente a frente, en vivo, y podamos compartir acá en México para alguna invitación futura que te haremos. Muchas gracias de nuevo. Les reiteramos las charlas que tenemos sábado a sábado. La próxima semana tendremos otra interesante plática de hipopituitarismo neonatal, y estaremos difundiéndolo con antelación en las redes sociales, y les agradezco su presencia a todos. Doctora Deneb, presidenta del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, sección en Neonatología, muchas gracias, Deneb. Y jefa de la Unidad de Cuidados Intermedios del Instituto Nacional de Perinatología, la doctora Lupita Cordero, jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Instituto Nacional de Perinatología. Lupita, muchas gracias. Y Alejandro